Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de potencial impacto de la reforma pensional en la nómina. El día de hoy, en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores, vamos a asignar un espacio de 2 a 5 minutos para que más personas se puedan unir a la sesión. Les agradecemos entonces que puedan permanecer en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. Gestión de personas. Nuestra plataforma para gestión del talento humano, GTH, ofrece un amplio portafolio de herramientas especializadas que le permitirán potencializar los procesos de gestión de personas en su empresa. Nómina Novasoft. Permite a su empresa realizar procesos de liquidación de una manera segura y confiable, con una solución robusta y especializada que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios. Portal de autogestión de empleados Novasoft. Brinda a sus empleados una herramienta tecnológica, mejorando el servicio interno, reduciendo los tiempos de respuesta y disminuyendo la carga operativa del área de talento humano. Seguridad y salud en el trabajo. Ejecute de manera efectiva y centralizada el SGSST a través de la gestión de los procesos de acuerdo al ciclo PHBA, la generación de reportes gráficos y consolidados y control de tareas que se asignan en cada frente del sistema. Gestión humana. Administre todas las actividades relacionadas con el desarrollo del personal, aportando valor a todas las áreas de la organización, buscando la alineación de las personas con la estrategia del negocio. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de potencial impacto de la reforma pensional y la nómina. El día de hoy en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores. En esta diapositiva van a poder identificar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En esta parte inferior encuentran la cajita marcada como preguntas y respuestas y esa es la opción mediante la cual van a poder tramitar las diferentes inquietudes que surjan a lo largo de esta sesión. Al final vamos a tener el espacio para resolver todas y cada una de esas inquietudes. También al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice la sesión y de esa manera obtener su retroalimentación y poder mejorar estos espacios y experiencias para ustedes de cara a próximos eventos. La agenda que tenemos para el día de hoy es, primero, hablar del impacto de la reforma pensional en la nómina. En segundo lugar, vamos a abordar todo el tema del impacto en el sistema de la nómina de Novasoft. En tercer lugar, la gestión de la seguridad social de contratistas.
y como les mencionaba, al final vamos a tener el espacio para resolver preguntas. Y para quienes no conocen a Novasop, Novasop es una compañía que tiene 36 años de trayectoria en el mercado, se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos además con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. El día de hoy, como les mencionaba al inicio, nos acompaña Estudio Legal, Abogados y Consultores, que es una firma de abogados con más de 10 años de experiencia. Cada uno de los socios cuenta con una experiencia profesional individual de más de 20 años en el campo y abarca las áreas de derecho laboral, corporativo y tributario. El día de hoy nos acompaña Andrés Felipe Torrado, abogado y socio de la firma Estudio Legal. Andrés Felipe es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y en Derecho Tributario. Ha sido redactor de la cartilla Legis sobre visitas y requerimientos de la UGPP. Andrés Felipe ha participado en la reestructuración de más de 350 esquemas de remuneración y también es experto en compensación laboral y políticas de administración de personal. Andrés Felipe es profesor de la Universidad, profesor universitario de cátedra en Derecho Laboral en las modalidades de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Y antes de dar paso a Felipe, quiero hacerles una invitación muy importante. Ya tenemos abiertas las inscripciones de la siguiente edición del Diploma de Nómina. Es la sexta edición que va del 5 al 22 de mayo con una intensidad de 28 horas de lunes a viernes, es decir, exactamente 14 sesiones de 6 a 8 p.m. en una metodología teórico-práctica. Entonces, para quienes estén interesados, a continuación les vamos a dejar el link en el chat para que se suscriban, para que se inscriban. Y la idea pues es que puedan aprovechar este espacio que ha sido diseñado en alianza con Estudio Legal para brindar pues a los asistentes una visión completa, integral del proceso de la nómina, para asegurar que tanto la interpretación como la aplicabilidad de la nómina sea la adecuada, y con la experiencia de profesores como Germán Linares, que tienen más de 29 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con el tema de pila y para fiscales, y pues está contemplado en 6 módulos en los cuales se abarca temas como liquidación de nómina, seguridad social y para fiscales, retención en la fuente, información exógena, nómina electrónica, aspectos contables de la nómina. Entonces, pues es un diplomado bastante completo. Ya está la sexta edición, tenemos 6 ediciones de experiencia, hemos tenido alrededor de 150 personas ya que han tomado el diplomado de diferentes empresas, de diferentes sectores, eso es decir que tenemos una experiencia importante y una experiencia sólida pues en las casuísticas de los diferentes sectores. Hemos tenido laboratorios farmacológicos, instituciones educativas, petroleras, de diversos sectores comerciales, de, de diferentes sectores, pues para ofrecer esa experiencia a los asistentes y que puedan aprovechar este contenido y fortalecer todos los conocimientos en la nómina y mejorar su gestión y proceso al interior de las empresas. Entonces, esa es la invitación para que aprovechen y se puedan registrar. Y entonces, en este momento voy a dar paso a Andrés Felipe Torrado. Gracias, Juliana. Buenos días a todos. La idea de la sesión de hoy es que revisemos en qué va el tema de la implementación en nómina de la reforma pensional. Fíjense que el tema de la reforma pensional ha sido uno de los temas que ha entrado dentro de este mundo agitado desde lo político de las reformas sociales del actual gobierno, y está en este momento, naturalmente, sobre la mesa la discusión relacionada con si ese modelo pensional que se aprobó a través de la ley 2381 del año pasado es constitucional o no. Hoy sabemos que
así como para chiviarlos un poco en qué está el tema, hoy sabemos que ya hay una ponencia, ¿sí? Ya la demanda de inconstitucionalidad que se recibió sobre la ley 2381 de 2024 le correspondió a un magistrado de la Corte Constitucional, un constitucionalista académico muy respetado, y que el viernes pasado hizo ponencia. Luego, desde el viernes pasado cuentan 60 días para poder entender si esa reforma tiene vocación de prosperidad o no, ¿sí? Entonces, pues más o menos calculamos nosotros que un poco después de Semana Santa, como máximo parece que hay problemas con el sonido. Vamos aquí a mover un poco. Ahí de pronto ya me escucha mejor. ¿Nos pueden confirmar si están escuchando mejor? Sí, señora, se escucha bien. A ver, aquí tenemos reporte de normalidad con el audio. ¿Tú me confirmas, Juliana? Dicen que en general, algunos dicen que se escucha bajito, otros dicen que se escucha bien, que se escucha perfecto. Para quienes de pronto no escuchan bien, de pronto si pueden validar en su dispositivo, de pronto Entonces, ajustar allí el tratando volumen, de cambiar los quizá de micrófonos, pronto. estoy seguro si se escuche mejor. Ya se escucha bien. Dicen que sí se escucha bien. Ya Sí, se está correcto. escuchando. Gracias, Felipe. Bueno, perfecto. Entonces decíamos nosotros que ya hay una ponencia en la Corte Constitucional en relación con la reforma pensional, y fíjense que el pronóstico que nosotros hacemos es que la reforma pensional vendrá bien sea con esta ley o con una nueva, y que aún si fuese declarada como inconstitucional, la reforma pensional sería tramitada nuevamente, eso calculamos nosotros, por el gobierno nacional, y muy probablemente el Congreso la aprobaría de nuevo. El problema que tiene este trámite es que la aparente inconstitucionalidad en la que se incurrió es muy evidente, muy significativa. ¿Por qué? Porque en ciertos momentos de los trámites legislativos es mandatorio abordar de fondo el contenido de las normas que se está tratando de aprobar, y eso no sucedió en cierto momento del trámite legislativo de esta ley 2381, y en consecuencia de eso, la reforma pensional podría adolecer de un vicio insubsanable de inconstitucionalidad. Los más puristas del derecho constitucional no auguran un buen resultado con esta reforma. Lo importante es entender qué va a pasar, y hemos insistido, oiga, si la reforma constitucional eventualmente se cae, pues lo que va a terminar sucediendo es que muy seguramente la Corte Constitucional le dará un plazo de 1 o 2 años al Congreso para que vuelva a tramitar esa ley. Eso le puede eventualmente tocar al próximo gobierno, eventualmente. Y todo lo que se diga hoy simplemente quedará eventualmente pospuesto, pero no se dará al traste con todos estos temas que abordaremos. También está la posibilidad de que, como el gobierno ahora tiene, digamos así, mayorías de simpatizantes entre la Corte Constitucional, se pide el cambio de ponencia, y en consecuencia de eso se promueva una ponencia positiva en el tema de la reforma. Entonces, todavía hay un alto grado de incertidumbre. Lo que se especula es que el magistrado ponente posiblemente pida la declaratoria de inconstitucionalidad, y falta que el resto de los magistrados de la Corte, digámoslo así, expresen si estarían de acuerdo o no con esa situación. La complejidad está en que ese otro grupo de magistrados no son, digámoslo así, adeptos o mejor, son adeptos a las ideas
políticas del gobierno actual y en consecuencia de eso, pues insisto, no está dicha la última palabra. Vamos a hacer aquí una pequeña, digamos así, proyección temática para de todas formas entrar en los contenidos y entender de qué estamos hablando. Nosotros en Colombia tenemos, digámoslo así, tenemos un sistema dicotómico de pensiones que ahora se va a combinar. Esa es la esencia de la idea que se está manejando hasta este momento. Fíjense que hay 10 preguntas que nos van a permitir encuadrarnos un poco mejor en la idea de lo que es la reforma pensional. La primera es si ya esta reforma es una ley, la segunda es que la puede tumbar. Entonces la respuesta a la primera pregunta es si esta reforma ya es una ley, es la ley 2381 de 2024. Se supone que quedó promulgada desde el año pasado, sin embargo, sus efectos quedaron diferidos en el tiempo para comenzar a producirlos el 1 de julio del 2025. Si no es que antes de eso la Corte Constitucional se pronuncia en contra de la reforma. ¿Qué la puede tumbar? Eventualmente la Corte Constitucional, que tendrá que contestar esas más de 100 demandas de inconstitucionalidad. ¿Cuándo entra en vigencia el nuevo régimen pensional? Teóricamente, 1 de julio del 2025. La reforma está diseñada para que más personas se pensionen. Sí, la reforma está diseñada para que más personas se pensionen, pero aquí hay que tener en cuenta algo y es la cantidad de personas adicionales que se podrían pensionar por efecto de la reforma es muy poca. No hay una solución al tema de fondo porque no puede haberla, y es que el tema de fondo es los altos índices de informalidad laboral, y es que los altos índices de informalidad laboral no se resuelven con una reforma pensional, sino que se resuelven con reformas tributarias, con reformas comerciales, con reformas a los regímenes de mercados internacionales y naturalmente con un buen manejo de la economía. Y digámoslo de alguna manera, pues todavía falta muchísimo de eso. Que si la reforma modifica la edad de pensión de vejez, no, y es una de las grandes críticas. La generalidad de los países que tienen el modelo pensional al que nosotros vamos a entrar tienen una edad pensional significativamente más alta. Esa edad pensional normalmente oscila entre 70 y 75 años para esos países. En consecuencia de eso, lo que hemos dicho es, oiga, si usted no puede entrar a un modelo que supuestamente le va a descargar las finanzas públicas al Estado, porque para eso, que nadie se equivoque, este modelo es para que el Estado no tenga que ponerle tanta plata al modelo pensional sin modificar. Usted no puede hacer eso sin modificar la edad pensional porque el promedio de vida ya cambió. Los colombianos hace 50 años, en la época de nuestros abuelos, ¿hasta cuántos años vivían? Pues vivían hasta los 60 a 65 años como mucho. Hoy en día, los colombianos vivimos entre los 73 y los 77 años. Las mujeres más que los hombres por temas de salud, de hábitos de vida y también, obviamente, por el motivo del conflicto armado, entre otras circunstancias. Y, finalmente, considerar que la gente que estamos en este momento reunidos a través de este webinar, vamos muy seguramente a tener una expectativa de vida entre 80 y 90 años, porque a medida que pasa el tiempo y se da la tecnología, pues simplemente digámoslo así, los estándares de vida se van a generar más altos. Entonces, si los colombianos vamos a vivir a los 90 años, no hay sistema que aguante que nosotros paguemos, o no hay sistema que pueda aguantar pagando, digamos así, a través de las cotizaciones de las nuevas personas que están entrando en el mercado laboral. No hay sistema que aguante que se esté financiando la pensión de otro segmento, digamos así, generacional que ya salió, cuando la gente que está entrando al mercado laboral es muy poca. En los últimos 4 o 5 años, la caída de la tasa de natalidad en Colombia ha sido pavorosa. Los índices de inscripción de niños en colegios han descendido a niveles críticos. No vamos a tener quien pague con las cotizaciones, los aportes y la participación del situado fiscal
en el pago de las pensiones se va a tener que incrementar. Y se va a tener que incrementar significativamente, entre otros motivos, porque no se extendió la edad pensional. Quiero que piensen una cosa. Quiero que piensen una cosa. Si una persona, si nosotros elimináramos los factores, digámoslo así, de análisis o dijéramos en condiciones estables, ¿sí? Una persona cotiza a 10 millones de pesos, ¿sí? Estaría cotizando por 10 millones de pesos, cotiza 1.600.000 pesos, ¿sí? Refiriéndonos a 10 millones de pesos de salario, 1.600.000 pesos de los cuales hoy se consolidan en cabeza de esa persona solamente 1.150.000 pesos. Es el 11,5 de la cotización de la persona se va a financiar su pensión. De esos 11,5 puntos todos los meses, a lo largo de un año, ¿cuántas mesadas pensionales se recogen? Más o menos 1,3 mesadas pensionales, lo que quiere decir que a lo largo de 25 años se deben recoger unas 35 mesadas pensionales más o menos, lo cual puede financiar la pensión de una persona más o menos unos, digámoslo así, 3 años. Y ustedes dirán, pero es que mientras la plata está guardada va generando rendimientos. Sí, va generando rendimientos, 1, 2, 3 puntos porcentuales por encima de IPC. Vamos a pensar que eso permitió financiar no 3, sino 4,5 años de pensión. Y la gente en promedio está viviendo entre 15 y 20 años después de que se pensionó. Eso quiere decir que la plata para las pensiones en su mayoría está saliendo no de lo que yo mismo puse para mi pensión, sino de lo que yo puse, sí, perdón, sino de lo que están poniendo para la pensión la población más joven, por lo menos en el sistema de reparto. Eso quiere decir, insisto yo, que el modelo actual es económicamente insostenible si no se incrementa la edad pensional. El gobierno nacional en el año 2010 entró con toda la decisión macroeconómica de hacer los ajustes. El vicepresidente de la época, que era el doctor Angelino Garzón, se opuso rotundamente a esa posibilidad y hoy estamos a puertas de una tragedia macroeconómica por efectos de esta situación. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que finalmente los gobiernos tendrán que responder por las pensiones. Pues más o menos sí, pero fíjense que, por ejemplo, no seremos el primer país donde se cuentan tragedias pensionales. En Uruguay hace unos 40, 50 años hubo una tragedia macroeconómica porque no existía suficiente, digámoslo así, no existían suficientes recursos para financiar la pensión. Entonces vamos a decir que de alguna manera estas tragedias macroeconómicas sí es importante evitarlas, ¿sí? ¿Cuál es el problema de incrementar la edad pensional? El problema de incrementar la edad pensional es que es absolutamente impopular. Pero además, la mano de la Corte Constitucional no ha hecho sino contravenir eh, los intereses del Estado en toda esta historia, porque ha facilitado, ha ablandado todavía más el régimen pensional, ¿sí? El problema de ablandar el régimen pensional, como lo ha hecho la Corte Constitucional, es que ese ablandamiento del régimen pensional hay que pagarlo y que esos recursos hoy en este momento no existen, ¿sí? Bien. ¿La reforma pensional está diseñada para mejorar la cuantía de las pensiones? No, al contrario. Las personas que se pensionen en virtud de la ley 2381 y que devenguen más de 2,3 salarios mínimos, van a tener una menor pensión que lo que se tenía en la ley 100 del 93. ¿Sí? E insisto, la inconstitucionalidad de la norma lo único que hará eventualmente será agravar la situación, porque pospondrá todavía más estos nefastos efectos que se están esperando, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, de no haber corregido correctamente la pensión de vejez, el sistema pensional de vejez. Que si la reforma incluye nuevas formas de construir o financiar la pensión, no, lo que hace es combinar formas que ya existían. ¿Y a quiénes aplica la reforma pensional? A todas las personas
que no cumplan con los requisitos para estar en el régimen de transición. Dado ese abrebocas de estas 10 preguntas relativamente sencillas, vamos a hacer un rapidísimo recorderis de dónde estamos parados con la Ley 100. En la Ley 100 tenemos una cobertura de 3 temas y esto es lo mismo que pasa con el sistema pensional actual. Primer tema, la pensión de vejez, ¿sí? El sistema pensional lo que busca es cubrir las contingencias de la vejez, la invalidez y la muerte. La vejez porque se pierde capacidad laboral y se empiezan a adquirir múltiples enfermedades físicas y mentales. Invalidez porque en cualquier momento antes del momento de la vejez podríamos tener un accidente que nos pusiera en esa situación y en estado de invalidez pues es muy difícil y en algunos casos imposible ser productivos. Y en la muerte, sí, pues simplemente se puede dejar desprotegido al grupo familiar. El modelo de reparto de prima media funciona justo como se infiere del ejemplo que yo venía poniendo de los 10 millones de pesos. En el régimen de prima media con prestación definida, como es como se llama este régimen que ahora vienen los nombres científicos de todos los sabios que le aparecen a esto no en realidad no requiere una alta sabiduría, lo que requiere es que pongamos atención a una cosa que nos interesa a todos, es, oigan, el modelo de reparto, todos ponen y todos toman de la misma bolsa. Es muy sencilla la idea. Hay una bolsa común de recursos. A medida que vamos teniendo nuestra vida laboral, vamos poniendo dinero ahí entre nuestro empleador y nosotros, o si somos independientes, nosotros solitos vamos poniéndole plata a esa bolsa común. Y el que cumpla unas condiciones saca plata de esa bolsa común. El problema es que de esa bolsa común lo que se toma es más plata de la que ingresa. Entonces le toca al Estado ser el responsable solidario del pago de esa deuda. Para administrar esa bolsa de recursos hay una entidad financiera de un régimen especial que se llama Colpensiones. De esa bolsa salen pensiones de vejez, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia. E insisto, la regla general que será la pensión de vejez, ¿sí? Está sobrevaluada porque se está entregando a una edad muy temprana, más aún en el caso de las mujeres, en donde además de todo hay una menor obligación de densidad de semanas, de cotizar en semanas, por efecto de decisiones de la Corte Constitucional que tienen, sí, algún trasfondo relevante. Entonces tiene que decirse que este modelo está en franca crisis. Este es el modelo que está en crisis, el de Colpensiones. Y porque este modelo es insostenible económicamente, es que se generó la reforma pensional. Dicho eso, hay que aclarar, ¿sí? Que la reforma pensional no tiene una... hay que aclarar que la reforma pensional no tiene un cuestionamiento claro hacia el régimen de ahorro individual que vamos a ver más adelante, porque como lo acabo de decir, es el régimen de prima media el que es el causante de la reforma, porque no alcanza la plata y porque nosotros no nos hemos dicho la verdad, recojo las ideas, no hemos dicho que las personas, perdón, que los países que están en un régimen de pilares tienen una edad pensional mucho más longeva, ¿sí? Porque la plata no alcanza para financiar el modelo y en Colombia, por el populismo político, no hemos sido capaces de decirnos la verdad macroeconómica sobre esta reforma y, insisto yo, el tema de una eventual declaratoria de inconstitucionalidad solo agravaría el problema, a nuestro juicio. Entonces, dicho todo eso, hay que también explicar en qué consiste el régimen de ahorro individual. Si quieren llamarlo como lo llaman algunos, el régimen de capitalización. Hombre, en una misma bolsita individual yo voy guardando la plata de mi pensión. El problema de yo guardar la plata de mi pensión es que si quiero una buena pensión, no basta con que yo cotice a los 25 años de ley. No, macroeconómicamente, o mejor, financieramente se espera que si una persona quiere una buena pensión en el sistema de ahorro individual, para construirla él mismo tiene que juntar un capital significativo. Y para aprovechar
el efecto de los rendimientos financieros tiene que contribuir con un ingreso base de cotización relativamente alto desde muy joven y hacer aportes voluntarios adicionales también desde muy joven. Esa persona que es ahorradora, que trabaja desde muy joven y que seguramente ha tenido la suerte o se le han dado las condiciones para cotizar alto, ¿sí? Esa persona puede tener una pensión aceptable o incluso buena en este régimen de capitalización. Ese es el cuestionamiento, pero ese cuestionamiento no supone un problema macroeconómico para los demás. Aquí lo que lo que viene a pasar entonces es, vamos a esparcir una base, y esa es la idea de la reforma, en la que todo el mundo por el primer segmento de su cotización entre en el régimen más generoso y de ahí para arriba, si quiere una buena pensión, lo que va a tener que hacer es generar ahorros adicionales. Esa es la forma en que funciona nuestro modelo pensional o la forma en que se quiere proyectar el modelo pensional que va a funcionar, que es una mezcla de los dos elementos que ya funcionan. El reparto como base y encima la capitalización individual. ¿Cómo quedó el modelo pensional? El modelo pensional nos está diciendo, oiga, yo tengo 4 elementos, 4 pilares, ¿sí? Es que esto no es ciencia nuclear, si lo puede explicar un político que nunca ha visto una pensión de lejos salvo la suya propia, créanme que se puede explicar, y es que esto debería entenderlo por cultura general cualquier persona del común. Hay personas que no tienen la posibilidad de acceder al mercado laboral formal, nunca en su vida. Y de hecho, su grado de informalidad y de condiciones económicas es tan escaso por temas de cultura, de oportunidad, de entorno familiar, de entorno personal, dirán ustedes, pero el que quiere salir adelante sale adelante. Sí, eventualmente sí, pero hay personas que nunca logran descifrar cómo se hace. Y eso tiene involucrados unos elementos de modelo de lo que vieron en la casa, de imagen propia, etcétera, etcétera. Es un tema muy complejo, pero hay personas que se quedan toda la vida sobre la línea de pobreza, y a esas personas en Colombia se les accede o se les da acceso al pilar solidario. El gobierno nacional con la reforma pensional lo que quiere es darles el equivalente a los recursos que justo los tendrían por debajo o los sacarían por un peso de la línea de pobreza extrema. Si la persona por encima de esos pesos que les da el gobierno se logra hacer unos pesitos adicionales, salió de la línea de pobreza extrema, será otra clase de pobre, pero no pobre extremo. Eso es lo que hace el pilar contributivo. ¿Cómo funciona en otros países? Pues se da el equivalente a un ingreso mucho más digno, haya cotizado o no. Lo que pasa es que en esos otros países, insisto yo, la edad pensional es de 75 años, como por ejemplo en Inglaterra, ¿sí? O de 70, 72 años, o de 65, homologada para hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, en Colombia hemos mantenido la idea de que las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 60, y eso va a tener un costo, eso va a tener un costo macroeconómico. En el pilar semicontributivo, vamos a ir viendo los pilares, vamos a ir revisando acá. En el pilar solidario tenemos nosotros unas condiciones. Están las personas colombianas con una residencia de mínimo 10 años, por lo menos 65 años hombres, 60 mujeres, ¿sí? Y tener una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y con unas edades todavía un poquito más tempranas, también puede acceder al pilar solidario. También las personas que están, también se requiere que se trate de personas que están en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad conforme a SISBEN, que es nuestro sistema para identificar las condiciones económicas de una persona. Y además de eso, pues no tener pensión. Si se tienen todas estas condiciones, se puede acceder a esos 280.000 pesos más o menos, que son la cantidad de dinero que lo tiene a uno, que representa lo que uno debería ganar para salir de la pobreza extrema. En el pilar semicontributivo
se está un poquito más arriba, pero se está un poquito más arriba es en condiciones de acceso a las cotizaciones. Aquí se requiere haber cotizado entre 300 y 1000 semanas. Oiga, yo alguna vez trabajé y coticé unos 6 años más o menos, que es el equivalente a tener 300 semanas de cotización, pero en esa cotización de 6 años, lo que termina pasando es que me queda faltando mucho dinero por aportarle al sistema. Entonces, venga, yo le recojo, ¿sí? Esos más de 6 años de cotización, pero no lo suficiente para pensionarse. Y el gobierno nacional le pone otra plática y con eso se genera una renta vitalicia. Renta vitalicia que trae una denominación técnica, ¿sí? Que se denomina una renta, perdónme un segundito porque me pasé para el pilar contributivo, una renta solidaria. Bien. Entonces, aquí ¿cuál es el propósito? Garantizar que aunque la persona no se pensionó, tiene una renta que en el tiempo le va a dar algún grado mínimo de, digamos así, de ingresos dignos para el poder sobrevivir. En el pilar contributivo, que es ya las personas que tenemos o que tienen acceso formal al mercado laboral, ¿sí? Aquí en el pilar contributivo estamos los que pensamos que nos vamos a pensionar por el cumplimiento formal y cabal de todos los requisitos. Y aquí es donde están, digamos así, dos componentes mezclados. Por los 2.3 salarios mínimos que yo me gane, voy a contribuir a Colpensiones, al sistema de reparto o de prima media con prestación definida, ¿sí? Si yo me gano un salario mínimo, 1,5, 2 salarios mínimos, allá voy a tener acceso a la cotización a Colpensiones. Y Colpensiones, con lo que yo le cotice, me va a aplicar el régimen de prima media con prestación definida. Por encima de ese modelo, ya entro yo a jugar con el modelo de ahorro individual. En el modelo de ahorro individual, lo que se hace es que se reciben esas cotizaciones adicionales y esa capitalización adicional, naturalmente lo que tiene es la forma de constituir un ahorro individual para que cada quien, según lo que recoja a lo largo de su vida laboral, por ese excedente de cotización sobre los 2.3 salarios mínimos, ¿sí? Se genere una renta vitalicia o un retiro programado según la persona lo escoja. A veces ese exceso no es una cuantía significativa. Bien. Ojo con una cosa. El verdadero administrador de este modelo contributivo, del pilar contributivo, es Colpensiones. Colpensiones es el que va a recoger la plata y pagar la pensión, pero la plata no se recoge sino hasta el momento en que ya se consolide la condición pensional. Entre tanto, el fondo privado la va a administrar financieramente, ¿sí? Y los requisitos de edad y semanas para acceder a la pensión de vejez se mantienen, lo cual a nuestro juicio fue craso error. Y finalmente decir que no se puede entregar el beneficio del componente complementario sin que se cumplan los requisitos de edad y semanas cotizadas, es decir, la práctica de la pensión del ahorro individual e incluso los rendimientos financieros que ello genere, pues para poderse entregar tendrá que esperarse a la consolidación de la condición pensional. Bien. En caso de no cumplir con el requisito, bueno, entonces vámonos un poco ya a los efectos en la nómina, porque digamos que de alguna manera, ¿sí? Aquí lo que nos interesa a nosotros es entender si la Corte Constitucional avala la propuesta de reforma pensional. ¿Cómo lo vamos a registrar en nómina? El problema que nosotros tenemos es que si la Corte Constitucional dice que sí, vamos a tener muy poquito tiempo para las adecuaciones, ¿sí? Ese es el problema. Luego, nos ha tocado trabajar y avanzar aún en medio de la incertidumbre. Y en ese avance en medio de la incertidumbre se han construido algunas ideas básicas que son lógicas. Entonces, vamos a recoger los conceptos generales de las cotizaciones del régimen contributivo para entender a qué estamos jugando. Tema número 1. Las personas afiliadas al sistema que a la entrada en vigencia de esa norma
¿sí? Es decir, el 1 de julio de 2025, tengan hombres más de 900 semanas, más, mujeres más de 750 semanas, ¿sí? Fíjense que quedó excluido ese permanente planteamiento o esa permanente solicitud de incorporación de los temas de la no binariedad del género, etcétera, etcétera. Eso quedó por fuera. Esta reforma está diseñada para una percepción biológica de las cosas. Aquí se es biológicamente hombre o se es biológicamente mujer, independientemente de lo que, de lo que sean las preferencias de identidad o sexuales incluso de cada quien. Si usted biológicamente es un hombre, le van a exigir 900 semanas, y si usted biológicamente es mujer, le van a exigir 750 semanas. Posiblemente el motivo sea, ¿sí?, que si se es hombre biológicamente, aunque se tenga la identidad de mujer, no se tiene la capacidad de tener hijos, ni siquiera en potencia, y en consecuencia de eso no se le van a abaratar la cantidad de semanas, la densidad de semanas que se le va a exigir a la persona. En todo caso, las personas que cumplan con este requisito van al régimen de transición, y en el régimen de transición, ¿qué termina pasando? En el régimen de transición lo que va a terminar pasando es que las personas se van a cotizar con la ley 100. De hecho, hay un planteamiento en el texto de la reforma de la ley 2381 que es bastante, digámoslo así, bastante diciente, bastante explícito. Dice la ley 2381, oiga, cuando la persona esté en régimen de transición, se le va a aplicar para todos los efectos la ley 100. Eso va a tener efectos a su vez, o consecuencias a su vez, en ciertos aspectos relacionados con la cotización, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, quien no está en régimen de transición y se gana más de 2.3 salarios mínimos, a 16 de enero le dijeron, oiga, usted tiene que escoger su fondo privado. Pero como a este gobierno no le gustan casi los nombres de la ley 100, entonces dijo, usted lo que tiene que escoger es una ACAI, no una AFP, sino ACAI. Les cambió el nombre a los fondos privados. ¿Para qué? Para que tengan el nombre de la nueva ley pensional. Administradoras complementarias de cuentas de ahorro individual. Entonces, insisto, quien tenga un IBC de más de 3.274.050 pesos en el 2025 tuvo que haber escogido su ACAI, y si no la escogió, la UGPP realizará un sorteo para que, digámoslo así, haya un reparto homogéneo y uniforme de afiliados por parte del gobierno a esos posibles fondos administradores de pensiones obligatorias. Bien. ¿Cómo se distingue o cómo se distribuye la cotización? Aquí hay un primer tema para considerar. Oiga, si una persona está en régimen de transición y se le aplica toda la ley 100, las reglas sobre distribución del aporte serán las de la ley 100. ¿Cómo son las reglas de distribución del aporte de la ley 100? De cada 100 pesos, por 100 pesos de salario, en el caso de quienes devengan un salario, sí, se junta un aporte de un 16%. De eso es 12% pone la empresa, 4% el empleado. De esos 16 puntos se distribuyen 11 puntos y medio a la capitalización de la cuenta individual, si es el fondo privado, o de la cuenta de Colpensiones, de la Bolsa Común de Colpensiones, si están en el régimen de prima media. Y los otros 4 puntos y medio los va a agarrar ¿quién? Se los va a llevar quien administra los recursos y quien hace el aseguramiento de las contingencias del modelo. Así es como funciona hoy. Pero uno de los cuestionamientos, pienso yo personalmente que con toda razón, uno de los cuestionamientos de lo que se le hacían a este modelo es, oiga, esas cuotas administrativas son un atraco. ¿Cómo así que de 16 puntos se van a llevar 4 puntos y medio? Eso es el 28%, ¿sí? El 28% es mucha plata si ustedes juntan esas monedas a lo largo de la vida pensional de cada quien. Es decir, que el seguro lo están cobrando muy caro. No veo a ninguna de esas aseguradoras en crisis económica. ¿Y qué cosa? Las aseguradoras normalmente son del propio grupo económico de cada fondo de pensiones, simplemente porque no está prohibido por la ley. Entonces yo me como la cuota de administración
y yo me como el seguro de invalidez o muerte cuando estoy en un fondo privado. No digo yo que esté mal hecho, lo que sí digo yo es que la cuota es demasiado alta, el 28% del total de la cotización, una exageración. Eso en algo lo corrige el modelo actual. El modelo actual, ¿sí? Perdón, el modelo de la reforma, lo que dice es, oiga, usted ya no va a capitalizar solo 11 puntos y medio. Del primer pilar, lo que se manda a Colpensiones, usted va a capitalizar 13 puntos, no 11 y medio. Y en cuotas de administración y seguros se van a ir solamente 3 puntos, ¿sí? Pero esto es lo que pasa ya en la tripa interna del reparto de los recursos cuando llegan a las administradoras correspondientes. Y del 16% que vaya a la cuenta de pensiones del fondo privado, ya no son ni siquiera 13 puntos porcentuales, ahora son 14 puntos porcentuales los que se consolidan en cabeza de la persona, mucho mejor, ¿sí? Además de esos 14 puntos porcentuales, quedan otros 2 puntos para el seguro, ¿sí? Y el fondo de ahorro, digámoslo así, relacionado con el tema con el tema de los gastos administrativos. Bueno, entonces, fíjense ustedes algo, mejora en esta ley pensional, mejora la consolidación de los recursos en cabeza del beneficiario de los mismos. Pero aquí hay otro tema adicional y es que nosotros sabemos que hoy en día, en este momento, para la persona que se gana más de 4 salarios mínimos, le cobran un punto adicional de fondo de solidaridad pensional y el que se gana más de 16 salarios mínimos, le cobran entre un 0,2 y un 1% adicional de fondo de subsistencia. Ese impuesto adicional de contribución o esa parafiscalidad adicional que cargan en la nómina media que va creciendo el salario, se incrementa con esta reforma, ¿sí? Esa parte ahí sí me tienen ustedes. Yo no estoy de acuerdo con el incremento, ¿sí? En el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional y a la subcuenta de subsistencia, porque el situado fiscal y el impuesto de renta, una tarifa del 35% debería ser suficiente para la cobertura por parte de esos recursos de las necesidades que se atienden con ellos, ¿sí? Entonces, ahí me tienen que yo estoy en desacuerdo con este incremento en el aporte en el Fondo de Solidaridad Pensional y Fondo de Subsistencia, que ahora lo amalgaman en una sola cosa. Entonces, ahora si yo paso de 4 y voy hasta 7 salarios mínimos de ingreso salarial, pues me van a cobrar ya no el 1, sino el 1,5. Y entre 7 y 11 me cobran el 1,8. Y entre el 11 y el 19 me cobran 2,5, ¿sí? Y más de 19 me cobran 3 puntos porcentuales. No estamos de acuerdo con el cobro de una mayor aporte en el Fondo de Solidaridad Pensional. Acciones que se deberán tomar en la nómina, porque ya sabemos que van a cambiar dos cosas. Allá adentro, como he dicho yo, en la tripa de lo que pasa con la plata, de cuando ya pasó a las administradoras, eso va a cambiar. Pero lo que nos interesa a nosotros, va a cambiar el Fondo de Solidaridad Pensional y el Fondo de Subsistencia y la administradora. Porque ahora, en algunas personas será obligatorio que se tenga una sola administradora, que será Colpensiones, para los que tengan hasta 2,3 salarios mínimos, pero el que tenga de ahí para arriba va a tener que tener 2 administradoras y uno de los problemas que vamos a tener es esto cómo se reporta, esto cómo se informa. Bien, eso es. Entonces, aquí lo que hay que hacer es separar a las personas que están en el régimen de transición. Pero ¿por qué los van a separar? ¿Para qué los quieren identificar? Si estamos hablando de lo que se le va a aportar al modelo, respuesta. Porque si a las personas que están en el régimen de transición se les va a aplicar totalmente la ley 100 de 1993, a esas mismas personas se les deben aplicar las tarifas de Fondo de Solidaridad Pensional y Fondo de Subsistencia de la propia ley 100 de 1993. ¿Sí? Pero resulta que ya hemos dicho que la declaratoria de inconstitucionalidad de este tema
sería un problema, sería una bomba, nos encendería una bomba pensional, un problema pensional muy importante, pero al margen de eso, aquí lo que hay que hacer es identificar las ACAI. Ah, sí, es que hay una gente que está en un fondo privado de pensiones por expresa disposición legal. ¿Qué hacemos con esas personas? Pues simplemente tenemos que enterarnos en qué fondo van a estar. Entonces, a cada quien, oiga, señor, páseme su inscripción en la CAI, ¿sí? O pídale una certificación a la UGPP que me aclare a mí en qué ACAI, en qué fondo privado quedó para el excedente de cotización de los 2.3 salarios mínimos, es decir, por lo que usted cotice por encima de los 3.400.000 pesos. Ah, no, yo no cotizo por encima de esa cuantía. Pues muy sencillo, entonces usted se quedó en Colpensión, con toda su cotización en Colpensiones. Pero esa información la vamos a necesitar porque la estructura de la planilla integrada de liquidación de aportes va a necesitar saber a quién le manda la plata el operador financiero. Recordemos que es que allá en el mundo de la planilla pila no es que la pila es un Excel que tiene una estructura aleatoria o como se les ocurrió que era más ordenado y móntenlo. No. La planilla integral de liquidación de aportes tiene una estructura homogénea, uniforme para todos los operadores de información y esa estructura homogénea y uniforme lo que determina es justamente las estructuras para que el reparto sea operativamente procedente y adecuado, para que a cada administradora le llegue su plata. Por eso se necesita esto. ¿Sí? Para eso se necesita identificar las ACAI. Por la misma razón que hoy ustedes, que en el caso de cada uno de nosotros, el operador de pila necesita saber en qué fondo de pensión estamos. Para eso se necesita saber, los que no queden en régimen de transición, dónde va a quedar el tema de la ACAI. Preparar el detalle en los documentos de salida de la nómina. ¿Sí? Oiga, bueno, perdón, ampliar la estructura de los maestros de empleado detallando las ACAI y colpensiones. ¿Y qué es el maestro de empleados? Pues ustedes saben qué es el maestro de empleados. Nosotros debemos tener un archivo con toda la información que puede requerirse en todos los distintos procesos de la nómina. Es que la nómina es un proceso complejo. Yo siempre lo comparo como con un proceso de relojería suiza. Es un grado de complejidad y de detalle absolutamente profundo y detallado y numeroso y farragoso. ¿Sí? A la nómina, ¿qué le entra? A la nómina le entran unos datos. Contraté a fulano de tal, le pago tanto de salario, tiene tantos familiares, está en tal EPS, en tal fondo de pensiones, ¿Qué le sale a la nómina? La liquidación de los pagos laborales, la liquidación de la seguridad social, con todo el grado de detalle por cada persona entre 6 y 8 registros mensuales. ¿Sí? Que se derivan de una cantidad de procesos, de microprocesos muy detallados y que es justamente de lo que hablamos nosotros en nuestro diplomado de nómina. Después de eso vienen los parafiscales, también viene la información exógena, también vienen los certificados de ingreso y retenciones. A la nómina también le sale la nómina electrónica, a la nómina también le sale el archivo de contabilidad, ¿sí? El que carga los acumulados contables, que no necesariamente son los pagos efectivamente realizados en nómina, no, sino los efectuados, los realizados efectivamente y también los causados cuya acumulación contable se deba ir reconociendo mes a mes de conformidad con las NIF para cada grupo según a dónde corresponde a cada empresa. Entonces, como todo eso le sale a la nómina, ¿sí? Esa estructura de maestro ahora va a tener unos nuevos registros. ¿Está la persona sí o no en un régimen de transición? ¿Está o no obligada la persona a tener ACAI? Y si está obligada la persona a tener ACAI, ¿cuál es su ACAI? ¿Sí? Todo eso debe estar registrado en el maestro de nómina. Por eso tenemos que ampliar la estructura del maestro de nómina. Y preparar el detalle en los documentos de salida de la nómina en donde se indiquen los ACAI, ya lo mencionamos, y preparar las subcuentas contables para el reporte diferenciado de los aportes en pensión según el régimen, si es que ustedes van a llevar esos detalles a terceros, que de pronto conviene que los lleven hasta allá. ¿Por qué? Pues si acaso el día de mañana la UGPP les pide información. Hay que estar atentos a la normativa de pila. La planilla pila tendrá que modificar su estructura y para modificar su estructura, la planilla pila no es simplemente que haya alguien dice, oiga, ahora la pila tiene que tener estos. No.
Todo esto es a través de resoluciones, lo hemos dicho una y otra vez, cuyo contenido determina quién, cuyo contenido determina ya nuestros amigos de quién, del Ministerio de Salud y Protección Social. Allá es donde sale la normativa de la planilla integral de liquidación de aportes PIRA. Bien. Todo esto, naturalmente, también modificará en algo los aportes y los valores que se muevan a través de la nómina electrónica, de la información exógena y de los certificados de ingresos y retenciones, que son los otros archivos que se tendrán que ajustar para poder procesar la nómina idóneamente. Bien. Pero tenemos otro problema adicional, y es el problema de los contratistas. Otro motivo más, y en este punto sí estoy yo de acuerdo en que mejor que salga de evidencia este proyecto de reforma pensional. ¿Sí? ¿En qué mundo, pregunto yo personalmente, en qué mundo es más adecuado que a los contratistas persona natural, las empresas contratantes, cuando son contratistas de prestación de servicios personales, las empresas contratantes les deban liquidar y pagar la seguridad social? Es que, de nuevo, le están cargando más procesos adicionales a las empresas y eso tiene un costo invisible, pero es un costo que finalmente se necesita que se asuma. Ese costo invisible, naturalmente, eh, 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 tiene un valor tangible en las empresas que es difícil, pero no imposible de calcular. Son horas adicionales, son recursos adicionales que se tienen que plantear, pero que destinar a la liquidación de estos contratistas. Pero es que, fíjense qué es lo que pasa con estos contratistas. Hoy ya toca que el área financiera les emita certificado de ingreso y retenciones. Ya toca que el área financiera les depure la retención en la fuente y hay dos posibles estructuras, estructura de pago laboral o estructura común al 10 o 11%. Ya toca hacerles control a la facturación electrónica o al documento equivalente. Aquí respecto de ellos no hay nómina electrónica, ¿sí? Y todo eso lo hace el área financiera. Y ahora el área financiera, no sé si lo hará el área financiera, la administrativa, o ampliarán las facultades del área de nómina, ¿sí? Pero la empresa tendrá que liquidar también la seguridad social. Eso es otra nómina más. Entonces ahora tenemos la nómina de los empleados y la nómina de los contratistas, persona natural, prestador de servicio, ¿sí? No estamos de acuerdo en que en una economía liberal, ¿sí?, se le carguen indiscriminadamente uno y otro y otro y otro y otra operatividad a las empresas. Eso no es adecuado para los negocios, ¿sí? Y yo no encuentro cuál es el principio de razón suficiente. Seguramente se esboza algún argumento. La pregunta es si el argumento para efectos prácticos pesa lo suficiente para que la ley se haya ido por esta línea argumentativa, pero sea que es una obligación. Y estando en la ley, ¿qué hay que hacer? Atenderla. Y el problema de atenderla es que hay que atenderla de manera idónea. No podemos dejar al garete la liquidación de la seguridad social. Las empresas no están hablando de la liquidación de la nómina de los contratistas y si no se cae la reforma, esto va a llegar y va a llegar en concreto y va a ser un problema, ¿sí? Vamos a necesitar eventualmente herramientas, desarrollar herramientas para liquidar la nómina de los contratistas. Es que se va a volver un proceso absolutamente dispendioso. Entonces, que si toca hacerlo, pues tendrá que hacerse, pero por favor, prepárense bien para ese proceso que es bastante complejo. Y si esos aportes los tendrá que liquidar la empresa, ¿quién los va a cobrar? Adivinen quién va a supervisar si están bien liquidadas las nóminas de los contratistas y su seguridad social. Pues los de siempre, los amigos de la UGPP. Qué emoción tan relativa y tan descriptible tener uno metido en la empresa a la UGPP. Ustedes saben de buena mano cuál es la reputación de ellos y de hecho muchos de ustedes han recibido un cuestionamiento, ¿sí? Entonces, lo que termina pasando con toda esta historia es que nos van a cargar más obligaciones y nos va a tocar ponernos a hacer la tarea juiciosos porque de no hacerla con juicio, pues vamos a tener mayores problemas administrativos. Bien. Esto que están viendo acá son aspectos de un proyecto de decreto único reglamentario
relacionado con la reforma pensional, que eventualmente tendrá o no que integrarse, lo lógico es que sí lo haga, al decreto único reglamentario en materia de pensiones. El operador de planilla integral de liquidación de aportes PILA, si el operador de PILA, tendrá que girarle a la CAI del afiliado los recursos que le correspondan a ella, a la CAI, ¿sí? Y obviamente lo propio sucede tanto con las ACAI privadas como con el administrador del régimen de prima media, que es Colpensiones. Todo esto tendrá que entrar a suceder. Obligaciones del contratante de contribuir en pensión. En ese proyecto de borrador, en ese proyecto de borrador de ¿cómo es que se llama? De reforma, de reglamentación a la reforma pensional, vamos a encontrar en todo caso, que hay dos normas que hablarán de la obligatoriedad de los aportes a los contratistas, de la liquidación de aportes a los contratistas por parte de los contratantes. Uno de ellos, ustedes lo ven ahí, es el artículo 7º de ese borrador de resolución de decreto. Que ese artículo 7º dice que son obligaciones de las empresas, entre otras, ¿sí? Realizar la liquidación y pago de los aportes en seguridad social de sus contratistas, ¿sí? E informar las novedades laborales de esos contratistas. Nos están graduando, y como digo yo, de hijos a los contratistas, porque diría yo, se les está a esos contratistas dando el lineamiento a los contratantes para que sobre esos contratistas los traten casi como un empleado. Tengo que yo registrar y estar pendiente de cuáles son sus novedades de incapacidad, de licencia materna. No, todo eso lo debería hacer él, porque es que el contratista por excelencia tiene independencia y autonomía técnica y administrativa, ¿sí? Entonces, insisto yo, se está yendo en contra de esa autonomía técnica y administrativa. Durante la vigencia de la relación laboral o del contrato de prestación de servicios, los trabajadores y sus empleadores y los contratistas independientes, ¿sí? Y rentistas de capital deberán efectuar cotizaciones obligatorias al pilar contributivo, contratante de prestación de servicios, y el contratante será responsable de realizar la cotización al sistema de protección social. Ahí se está reiterando. Pero resulta que en la norma reglamentaria, insisto, lo que viene a pasar es que a la empresa es a la que le dan la obligación de dar perdón, en la norma reglamentaria ya no es obligación, sino que se dice que si las partes generan un acuerdo, será el contratante quien haga la liquidación de esa seguridad social. Es decir, como si en el decreto reglamentario se estuviera contraviniendo los artículos 7 y 21 de esa ley 2381 de 2024, que es la reforma pensional, y con eso lo que termina pasando es que se deja servida una potencial inconstitucionalidad. Para recoger un poco las ideas que hemos venido planteando en esta charla, tema número 1, tendremos que modificar los maestros de empleados. Tema número 2, tendremos que estar pendientes de los archivos de salida de la pila, porque la pila va a tener una estructura seguramente distinta. Tema número 3, el reparto, hay que aclarar, pedirle a Colpensiones que aclare si va a haber dos regímenes de contribución en materia de aportes a Fondo de Solidaridad Pensional y Fondo de Subsistencia. Bien. Listo. Eso es. Bueno, y aquí es donde tenemos el espacio, a partir de este momento, el espacio reservado para recibir las preguntas, Juliana y equipo de trabajo, las preguntas sobre... Es, Gracias, Felipe. En el orden de la agenda que tenemos, entonces, le corresponde a Adriana Cuevas, nos va a mencionar el impacto sobre el sistema de la nómina y la gestión de seguridad social para contratistas. Entonces, doy la palabra en este momento a Adriana y al final, entonces, vamos a resolver las preguntas. Adelante, Adriana. Gracias, Felipe, por tu conferencia. Buenos días para todos. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, correcto. Ok.
Bueno, entonces, de acuerdo a lo que nos acaba de mencionar Felipe, con respecto pues al tema de los aportes al pilar contributivo, según el artículo 12 de esa reforma, pues nos indica que la planilla integrada de liquidación de aportes pila o el mecanismo que haga sus veces liquidará, recaudará y distribuirá el valor total de recaudo de los aportes a las administradoras de los componentes y pilares del sistema de protección social e integral para la vejez. Entonces, de acuerdo con esto, NOASO pues no va a realizar ningún cambio en el software para realizar la distribución de aportes para los que entran en el pilar contributivo. Perdóname, Adri, me dicen que no nos están viendo la presentación. ¿Podrías volver a compartir a ver si de pronto las personas la pueden visualizar? Ok. Gracias, Adri. Nuevamente la estoy compartiendo. ¿Nos pueden confirmar si la ven? Ahora sí, dicen que sí. Perfecto. Gracias, Adri. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que les estaba mencionando, con respecto pues a que la pila es la que se va a encargar de hacer toda la distribución de los aportes, como lo mencionaba Felipe, los que entran en el pilar contributivo, pues ya de acuerdo a al rango de salarios, tendrán una CAI, pero pues esta distribución ya la realizará directamente el operador. Por lo tanto, desde Novasoft vamos a aplicar o cómo vamos a aplicar por el momento, de acuerdo pues, a lo que está publicado en la reforma. Entra una nueva tabla de fondo de solidaridad, ¿sí? Y es la que entra a partir del 1 de julio, que es la que también mencionó Felipe, con respecto a los rangos de los salarios mínimos y el porcentaje de fondo de solidaridad y bueno, el fondo de solidaridad y el fondo de subcuenta que este cambia. Vamos a tener igual vigente las dos tablas, la que va hasta junio del 2025 y la nueva que entraría en vigencia a partir del 1 de julio. Acá sí es importante tener claridad que lo que Felipe nos mencionaba es referente si esta tabla del Fondo de Solidaridad aplica la que entra, perdón, la que está hasta junio del 2025 sigue en vigencia para los que están en el régimen de ley transición. Entonces aquí pues sí ya nos toca validar con la UGPP o con pensiones cómo pues entra este sistema pues para el tema de los aportes al Fondo de Solidaridad. Con respecto a los cambios que vienen también a nivel digamos que a nivel de nómina vamos a tener este cambio por el momento también probablemente si llegase a cambiar o bueno, a aclararnos este tema del Fondo de Solidaridad para los del régimen de transición, pues tendremos que tener un indicador dentro del sistema, pues para saber quiénes están con régimen de transición y quiénes no, pues para poderles aplicar la tabla correspondiente. Con respecto al tema de los contratistas, sabemos que los contratistas pues no son, digamos que no hacen parte de los empleados, son terceros y estos no vienen involucrados en el proceso de la liquidación de nómina o dentro del módulo de nómina. Vamos a tener un módulo independiente que se llama contratistas y aquí dentro del módulo, pues vamos a tener diferentes opciones. Una que es la creación del contratista, así como tenemos la creación en el caso desde nómina de la creación de los empleados. El contratista va a tener su información, hoja de vida, su histórico laboral, bueno, ciertos parámetros pues para poderlos procesar. También va a tener unos conceptos donde podemos indicarle si esos conceptos aparte se les va a liquidar seguridad social o también un impuesto de renta y vamos a generar la planilla de seguridad social. En este caso va a ser la planilla tipo Y. Entonces, en este tema de los contratistas, como pues el contratante debe reportar el pago de la seguridad social, porque según pues esta ley ya entra como algo obligatorio, este módulo pues va a ser independiente al módulo de nómina
Y dentro de este módulo, pues vamos a poder procesar este tema de los aportes de seguridad social, que es lo que realmente nos indica la norma que como contratantes debemos reportarlo ante el operador y pues nos tenemos que hacer cargo de la liquidación de estos aportes. Entonces vamos a contar con este módulo de manera independiente. Les voy acá a presentar un momento desde la aplicación el módulo para que de pronto estamos terminando unas pruebas con respecto pues a este módulo de contratistas. Entonces lo vamos a encontrar aquí. Como les decía, acá va a estar toda la información básica del contratista, su hoja de vida, los contratos, la documentación, las afiliaciones a los fondos, porque pues será necesario registrarlas para el tema de los aportes a seguridad social. Si van a manejar novedades como ausentismos, novedades fijas o bueno, o préstamos, pues están estos maestros disponibles. Adicional, pues vamos a tener acá la liquidación. El proceso de liquidación va a ser un tipo de liquidación, perdón, va a ser el tipo de liquidación 25 que va a ser para poder procesar todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Y lo que les decía, si va a aplicar el tema de impuesto de renta en caso de requerir. Entonces aquí pues vamos a encontrar la opción de liquidación para pues poder procesar lo que corresponde. Adicional, también vamos a poder generar el pago del lote de contratistas en caso de que requieran generar la dispersión del pago por el contrato. Se va a poder procesar también desde la liquidación. En seguridad social vamos a poder generar, como les decía, la pila que es el tipo de planilla Y para este tema de los contratistas. Y adicional, por último, pues vamos a poder generar nuestro documento contable con la información que se procese. Entonces, básicamente, pues este módulo de contratistas, como son terceros, va a ir independientemente de la nómina para que pues podamos ya hacer todo el proceso de acuerdo a lo que nos mencionó Felipe con este cambio de la reforma pensional. Perfecto, Adri. Habríamos llegado al final de esta sesión, entonces en este momento voy a dar paso a Jorge Convers, gerente de la unidad de gestión humana en Novasoc, para que nos dé unas palabras antes ya de realizar el cierre de este webinar. Adelante, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, María Juliana. Gracias a Felipe y a Adriana por su exposición. Gracias a todos por asistir. Creo que pues hay bastantes preguntas todavía alrededor de este tema. Como lo comentó Felipe, ayer se publicó un proyecto de decreto reglamentario que hemos empezado a analizar, hemos empezado a estudiar y que seguramente motivará un nuevo webinar más adelante para dar nuestra exposición sobre lo que encontremos allí. Como siempre, estamos a la vanguardia de estos cambios, tratando de no solamente de conocerlos e incorporarlos en nuestro sistema de nómina, sino también de transferir el conocimiento para ustedes. Sus preguntas nos enriquecen muchísimo, de verdad que nos ayudan a ampliar el análisis. Y por supuesto lo que queremos es que cuando esto ya se haga efectivo, si es el 1 de julio o posteriormente como parece que va a ser, por temas de tiempo de trámite, pues estemos completamente listos para lo que la ley nos ordene. Muchas gracias a todos, gracias Felipe, gracias a Diana y seguiremos atentos para cualquier inquietud que pueda surgir. Muy amables. Gracias, Jorge. Entonces, en este orden de ideas hemos llegado al final de la sesión. Agradezco a todos por participar en esta sesión, a Felipe, a Estudio Legal. También recordarles lo que les mencionaba al inicio, la invitación para que puedan participar del diplomado de nómina, teniendo en cuenta estos cambios constantes en la normativa, pues se hace importante tener los conocimientos para realizar una interpretación adecuada, saber cómo se aplica en los procesos y pues en cada empresa, en cada sector, pues varía la interpretación y la aplicación. Entonces, pues, de la mano de Estudio Legal, hemos estructurado este diplomado que, como les mencionaba al inicio, ya va en su sexta edición, lo que nos ha permitido recoger experiencia de diferentes sectores, de diferentes empresas, de diferentes tamaños,
y pues eso nos permite entregar asimismo pues una visión integral de los procesos desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la norma y también pues como les mencionaba la mano de estudio legal de Felipe Torrado, de facilitadores como Germán Linares que aporta más de 29 años de experiencia en todo el tema de pila, de seguridad social. Entonces pues es un espacio enriquecedor y de gran importancia y relevancia, teniendo en cuenta todos estos cambios normativos que surgen constantemente. Entonces, yo les dejé el link en el chat para que puedan inscribirse, para que puedan aprovechar. Y pues esa es la invitación del día de hoy. Y también pues para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, canales digitales oficiales, mediante los cuales habitualmente estamos realizando eh, convocatorias de eventos y webinars similares. Para quienes preguntaron por la grabación, esa se va a enviar en el transcurso de hoy a mañana. Y también al final no olviden responder la encuesta de satisfacción. Eso nos permite seguir mejorando estos espacios y experiencias para todos ustedes. A todos muchas gracias, a Estudio Legal, a Felipe y a Jorge, a todos muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias.